La verdad que es un privilegio estar aquí. Nos sentimos pero tan cómodos realmente que nos ha llenado el corazón de alegría conocer la gente que hemos conocido, los pastores, los líderes, los hermanos. Realmente una bendición, un privilegio para nosotros. La hemos pasado realmente muy bien y todavía no ha terminado esto, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya saben que nosotros pertenecemos a Casa de Dios, que hoy ya ha cambiado su nombre, donde los líderes, pastores, son Eduardo Codoñone y su esposa. Trabajamos muchos años en San Genaro Sur, muchos años, pero luego Dios nos llamó nuevamente a la casa de Dios. Volvimos y nos puso en el corazón trabajar con la familia. Y bueno, comenzamos a trabajar, hemos tenido grandes testimonios y a partir de ese momento estamos caminando por muchas iglesias. Somos pastores itinerarios, ¿no es cierto? Y Regina es profesora de Instituto Bíblico, muchos años, tenemos 55 años de casados, 44 dentro del mismo ministerio en Casa de Dios. Así que no se canse, trate de estar 45, 44 años como estuvimos nosotros y como estamos. Realmente muy, pero muy feliz porque estamos cumpliendo con la palabra del Señor. No obstante a eso, yo estuve hablando con los pastores, charlando, disfrutando de un momento especial. Y quiero dejarle una palabra que quizás usted... Los ayuda ojos. Usted la pueda guardar en su corazón. Dice Pablo, en un momento dado, habla justamente de que tenemos que estar amarrados y cimentados. Cuando yo entré aquí, empecé a ver las columnas esas columnas tremendas, y digo, qué raro, ¿qué irían a hacer aquí? ¿Qué es lo que tendría el Señor preparado para este lugar? ¿No es cierto? Porque fíjese cómo están amarradas esas columnas. A esto para hacer un edificio de 10 pisos, ¿o no? Quizás Dios tenga la oportunidad de seguir levantando mucho, pero mucho más. Hay trabajo, sí. Hay trabajo que hacer. Hay lucha que pasar. Hay momentos difíciles. Hay momentos donde la economía no nos ayuda por el momento. Pero Dios tiene la solución, créamelo. Nosotros hemos pasado por muchos momentos difíciles. Pero gracias a Dios estamos juntos, fuertes, para seguir luchando, peleando la batalla que el enemigo nos pueda enviar. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermano, no veo bien yo acá. No Déjame. ¿Se te patina? Yo. Gloria a Dios. Efesios
La palabra que voy a leer está en el libro de Efesios. Voy a leer del versículo 14, Efesios 3. Efesios 3, capítulo Efesios 3, 14 al 19. Y dice así Pablo: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿no es cierto? Y de conocer el amor de Cristo, que ceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo? Gloria a Dios. Está diciendo que tenemos que estar arraigados, cimentados en nuestro hogar, en nuestra casa. Esta es nuestra casa. Por lo tanto, tenemos que estar unidos, amarrados, no apartarse por nada del mundo de la presencia del Señor. Ustedes saben que ninguno llegó al Señor hecho una maravilla. Ninguno. No creo que haya llegado alguno tan bien, ¿no es cierto? Nosotros no pudimos llegar muy bien, pero gloria a Dios que el Señor nos tomó de su mano y nos sacó adelante, y hoy podemos hablar de su palabra, podemos sentir su presencia, podemos saber que Él está presente en todo momento, ¿no es cierto? No quiero extenderme mucho, pero que sí recuerde que el estar cimentado y arraigado es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes dentro de su iglesia. Amén. No apartarse, no alejarse, no confundirse, no dejarse llevar por palabras que no nos hacen bien, no nos corresponde escucharlos. Muchas veces vamos a escuchar y a veces nos toca escuchar de nuestros propios hermanos. Nuestros propios hermanos en algún momento nos hablan de una forma que nos hacen decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No es cierto? Pero gloria a Dios que el Señor siempre tiene la mejor palabra para cada uno de nosotros. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la visión pastoral es crecer y servir en este lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren servir? Gloria a Dios, qué bendición, qué bendición. Saber que tienen un corazón dispuesto para el servicio del Señor en su casa y fuera de su casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora le voy a entregar esta belleza. Esta hermosa belleza, porque realmente todavía sigue siendo hermosa como cuando yo la conocí. Y hemos pasado muchas cosas, pero aquí estamos juntos, 55 años. Casi. Casi, en marzo son 55. 55, casi, en marzo es eso, 55. Y seguimos enamorados de la misma forma.
Más te vale. Una bendición. Yo con ella y ella conmigo. Si alguno de los dos no estuviéramos juntos, no sé qué sería de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y los dejo en la presencia de esta belleza mujer. ¿Estamos? Que yo sé que Dios tiene palabra para cada uno de ustedes. Le ha dado una palabra de bendición, una palabra de aliento, seguramente, porque todo lo que da ella es para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, hermano. Me quiere hacer llorar para que se me corra el rímel, pero después voy a llorar todo, pero ahora no. Que Dios te bendiga. Pedro es más formal, pero yo a lo que él dijo yo les voy a agregar. Hay que enfocarse en la visión del pastor. Usted no escucha al que venga y le diga, porque nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pero vos sabés que yo me parece que lo haría así, yo te parece... Y bueno, ponete vos de pastor. Encargate vos de renegar y de hacer todo lo que hace el pastor. Una vez no lo voy a contar en esta oportunidad, pero quizás si hay otro lo vamos a contar. Un problema por escuchar que Pedro empezó el ministerio después que yo. Pero yo le doy gracias a Dios. Estuvimos 20 años, chicas, si están diciendo no lo aguanto más, aguante, porque Dios tiene propósito, aguante, aguante, chicas. Y yo estuve 20 años orando por la conversión de Pedro. Y cuando Dios lo hizo con todo. Lo hizo con todo. Así que, arraigados, eche raíces en el matrimonio y en el lugar donde está. Porque la planta trasplantada no puede dar fruto, porque va perdiendo crecimiento. Después tiene que crecer de nuevo acá, crecer de nuevo allá. Enfóquese en la visión de los pastores. Le guste o no le guste. Porque si Dios les habló, ellos están en una oportunidad, y esto va de chapa, cuando todavía no éramos pastores. ¿Vos te congregabas ya, Pedro? No. Había una reunión de líderes y estábamos en la oficina con el pastor. Y a mí nunca me gustó, inclusive en 20 años que él no fue a la iglesia, jamás, chicas, jamás, yo venía a contar los disturbios que pasaban, porque es una familia, en todas partes hay problemas y hay disturbios. Yo venía y traía la bendición y la presencia de Dios. Se armaban cada una y en una oportunidad había algo que estaba pasando, no voy a mencionar. Y todos hablaban, pero vos viste, pero te digo, y bueno, y decíselo. ¿Cuál es el problema? Decir, quiero hablar con usted y dígaselo, porque tenemos derecho a opinar. El tema es revelarte. Nunca me olvido de esto. Se hizo la reunión de líderes, estaba el pastor, mi amado pastor, está al tanto de todo, nos estamos mensajeando con la pastora todos estos días. Y él caminaba entre nosotros y había una rueda. Y cuando planteó el problema, dice, si alguien tiene algo, y nadie hablaba, y me encendí, amados, me encendí. Soy descendiente de alemanes, así que se imaginan, ¿no? Entonces empecé a mirarlos a todos, bien, así, alrededor. Y nadie decía nada. Entonces le digo, mira, pastor. Y yo le digo, mira, pastor, él me dice la oveja vieja porque estoy desde el principio de su ministerio. Quedamos dos, nada más dos. Y le digo, yo en este caso voy a ser el portavoz de todos. Yo pienso lo mismo, pero estamos comentando que esto, y son muchos de ustedes los que me lo han dicho, ¿sí o no? Se empezaron a poner todos colorados y todo, y yo le dije, yo soy el portavoz, no sé por qué no te lo dicen, pero yo te digo lo que estamos pensando. Y no me contestó, pero caminó, yo estaba sentada y me hizo así, y yo conozco ese gesto de mi pastor. Ese gesto de mi pastor significa gracias.
Conozco cada uno de sus gestos, de sus palabras, hasta cuando está enojado y nadie dice nada. Hasta cuando el tiempo donde la pastora estaba con el nene más chiquitito y había que cuidar al pastor. Entonces yo me ponía ahí para evitar cualquier tentación, y cuando discernía que venía alguien me decía tanto, bueno, digo, sí, contame, amada hermana, contame. Entonces el pastor podía subir a la oficina. Seamos cuidadores de nuestros pastores. Mis amados, Pedrito, te dejaste el ayudador de ojos y te dejaste a la espada. Yo quiero hablarles en esta mañana de algo que quizás han escuchado, han leído, ya estoy segura que se los habrá predicado muchas veces el pastor. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 28. Haciendo una introducción a este tema, el apóstol Pablo estaba encarcelado y tenía que ir a comparecer a Roma para ser juzgado. Pero no iba solo, era uno más entre muchos presos que fueron puestos en un barco y que tenían que ir a comparecer a Roma. Y en esta ocasión se levantó una tempestad tremenda, tremenda, tremenda en el mar. No se podía evitar, empezaron a lijar, dice la palabra. A lijar no es lijar, es sacar afuera todo el peso, porque la nave se rompía. Se fueron rompiendo, algunos querían, hasta tiraron la carga, llevaban cualquier cantidad de cereales, la tuvieron que tirar al mar. Alijar es quitar el peso, quitar el peso. Tenga en cuenta, quitar el peso. A veces el sobrepeso produce ciertos conflictos. El sobrepeso lo espiritual, digo, Y no pudiendo pararlo, ya la nave se había roto, algunos presos querían aprovechar y querían decir, nosotros vamos a ir a nado. No, dijo, porque sabía que algunos iban a aprovechar, ¿no? Y al centurión le iba a ser de mucho problema. Pero miren lo que pasó, y en esto me voy a detener. 28:1. Naufragaron y llegaron a una isla, la isla de Malta, que está al sur de Sicilia. Hoy se llama la Bahía de San Pablo. Miren cómo, qué bueno que está este detalle, me gustó. Ahora, ¿por qué se me va a casa? En este caso, llegan ahí porque Pablo les había dicho que no, que ninguno se fuera. Y dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Eso quiere decir con mucha atención, con mucha amistad. Se usa muchas veces para definir el trato de Dios con nosotros, porque Dios es Dios, ¿no? Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares
había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Algunas cositas vamos a ver hasta llegar al punto principal. Este mensaje podríamos denominarlo naufragios con propósitos. Y vamos a tocar un poquito estas cosas hoy, ¿no? Algo que me llama la atención, dice que Pablo era un hombre muy inquieto, un hiperactivo. Yo me siento identificada con Pablo. No podía estar quieto, todo ahí mojado, tiritando, pero él fue a buscar unas ramas para encender el fuego. En los comentarios dice que la víbora, no que se le prendió la mano, que con el colmillo, por eso no es que se le enroscó y quedó allí, con su colmillo le hincó el colmillo en la mano. Y fíjense que dice que ¿cuándo pasó esto? Cuando él prendió el fuego. Iglesia querida, cuando el fuego del Espíritu Santo arde en la iglesia, el enemigo se manifiesta. Pero cuando el fuego sigue ardiendo, tiene que huir. Así que ese es el mensaje. No te asustes de las pruebas que vienen. No, ay, pero si yo voy a la iglesia, ayer compartía unas cosas de estas con las chicas. No te asustes, porque lo que te ha sobrevenido será Dios el que se encargue de solucionarlo. Huyó. Otro detalle que me llama la atención es que cuando lo vieron, como sabían que él estaba en cadena, la víbora lo pica, este es un homicida. No te guíes por lo que dice la gente, porque la gente cambia de parecer muy pronto. Ay, porque me dijeron que el pastor, me dijeron que la pastora, me dijeron que el líder. Un día te aman, al otro día te desechan. Y todavía decían, y claro, como lo vieron en cadena, este debe ser un homicida. Y la justicia le llamaban ellos a una diosa griega, que ellos la llamaban la diosa de la justicia. Le decían Dirke. Y esa diosa dice, este escapó del mar, pero de Dirke no va a escapar. Cuando vieron que no se hinchó, no se murió, nada de eso, era un dios. Entonces, ¿qué opinión te vale? Dios te ha dicho que tiene propósitos para vos. Dios te ha salvado con propósitos. No es por decir, ay, por favor, ahora tengo a Cristo. Sí, bárbaro, lo tenés que gritar que pertenecemos a Cristo. Pero la opinión de la gente, déjala. Por supuesto que tenés que andar como Dios habla. Y les quiero contar algo de los naufragios con propósito. Después vamos a contar otra cosa. Hay naufragios personales y hay naufragios congregacionales, cosas que pasan en la iglesia y nos afectan a todos. El naufragio es pérdida grande, es una desgracia, es un desastre. Naufragar también significa irse a pique o perderse las cosas.
también puede ser pérdida de personas. Hay una zozobra, hay un fracaso. En una oportunidad, en el año 2014, estando pastoreando en San Jerónimo Sur, mi esposo había tenido antes del 2014, sí, pero apenas. Él había tenido un accidente de trabajo, lo habían chocado de atrás, estaba con el brazo inmovilizado, el manguito rotador reconstruido, los tendones del brazo con arpones, el cabestrillo. Viajábamos igual, apenas él pudo manejar. Teníamos 40 kilómetros que hacíamos prácticamente todos los días para ir al lugar. En ese interín, una tormenta terrible con unas piedras de este tamaño destruyeron el techo, hasta el púlpito de vidrio que cayó a un material bíblico. Fue destruido todo, quedó sin techo la iglesia y todo destruido. Cuando nos avisaron, los hermanos de allá nos llamaron, un líder de nuestra iglesia, Casa de Dios, dice, no vayan solos, yo los llevo, nos llevó en la camioneta. Pedro todavía con el bracito apenas así. Entramos por la puerta del costado porque era tanta la cantidad de desechos, de tirantes y de cosas caídas en la puerta que no se podía pasar. Pero había un pasillo y entramos por la puerta del costado. Mi alma naufragó. ¿Por qué mentirles? ¿Por qué mentirles? Estábamos allí, Pedro se puso a llorar como un bebé. Y eso a mí me traspasó el alma. Yo no le dije nada, pero lo abracé y dije, no quiero venir nunca más. Esto no lo puedo, no se lo dije a él porque era añadirle a todo lo que ya estaba pasando. Pero escuchen que acá no termina. Entonces, nos abrazamos los dos así y este hermano ponía sus manos sobre nosotros para orar. Ver todo eso que con tanto sacrificio no hablo porque para el Señor no hacemos sacrificio, es gratitud, pero el esfuerzo de hacerlo en dinero, en tiempo, no solo nosotros, los hermanos que estaban trabajando también, pensábamos en ellos, ninguno era gente de altos recursos económicos, todos trabajadores. En ese momento les puedo decir que parecía que hasta naufragaba mi fe. Bueno, los hermanos nos alentaron, teníamos atrás un terreno y era verano, hacíamos las reuniones allí clamando que el Señor supliera antes de que viniera el frío. Pero a 1 o 2 semanitas, una persona de la iglesia empezó a hablar a uno a otros, hizo una división, que teníamos una iglesia chica, en un pueblo tenía 3.500 habitantes, tiene, de 20 personas quedamos 6. Hizo una división y llevó gente, llevó familia, llevó todo. En ese momento, cuando su pastor estaba así, la iglesia destruida, no sé, sobrevivimos como cantaba el hermano, es tu amor que me sostiene, sí, nada más, sabiendo que Dios nos había llamado, nos agarrábamos de las manos en casa y más que orar, llorábamos. Yo tenía que seguir enseñando porque estaba en época de clase todavía, estaba en los institutos. Yo le doy gracias a Dios por Pedro porque aun cuando él no se congregaba, nunca me impidió servir. Hace 29 años que me comparte con los institutos. Ay, no, ahora déjame, ay, ahora ayúdame con la verdura, ayúdame con esto, y me hace silencio. O sea que el ministerio es compartido, no es mío, es de los dos. ¿O no? Siempre es de los dos. Siempre me apoyó y me acompañó. Fue terrible. Y una
de las hermanas que aún permanece, aunque ya no estamos, me abraza una mujer de oración, me dice, Regi, no llore, no se preocupe, porque si fueron capaces de irse en este momento es porque nunca estuvieron. Y me hizo un clic, yo no había pensado en eso, ¿no? Y dice, vamos a empezar de nuevo, dice, vamos a seguir con los ayunos. Pedro me llevaba los lunes a la noche, yo me quedaba allá porque él tenía que trabajar, estaba trabajando todavía. 5:30 de la mañana nos íbamos con las hermanas a tirar aceite alrededor del terreno en el templo, a orar y a reprender y a ayunar. ¿Qué pasó? Por esto digo, no te asustes de los naufragios. Nosotros ministramos, hasta ese tiempo todavía íbamos a los campamentos de jóvenes y dábamos talleres de sanidad interior a los jóvenes. Muchísimo tiempo. Y aún ahora no vamos a los campamentos de jóvenes, pero vienen a casa. Siguen viniendo. Podemos ir a tomar unos mates y le digo, Pedro, ahora no, porque yo sé que el tomar unos mates, sé que es suplir necesidad. Pedro conoce un pastor que nunca lo habíamos visto. Y cuando se pusieron a charlar, así como habrá charlado con vos ayer, José, ¿viste? Le contó lo que nos estaba pasando. Ah, pero dice, yo tengo una empresa de materiales de construcción, de perfiles y de todo. Nos regaló todos los perfiles y él era de otra localidad mucho más lejos. Y dice, pero no te preocupes porque yo tengo gente, yo te lo mando, yo todo. Antes, una semana antes de que empezara el frío, la iglesia estaba de nuevo como debía estar. Amén, amén. Sí, dele al Señor. Dele al Señor porque Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Dios lo hizo. Pero acompaña a sus pastores en cada... Ahora, yo sé que ellos se van a extender en lo ministerial y en lo edilicio. Así que usted tiene que estar ahí. Ahí, con la espada, como los siervos de Nehemías. En una mano la espada y en la otra la pala, la espada del Espíritu. Orando y trabajando. Como lo hicimos nosotros, Pedro con un solo brazo ayudaba, ponía y yo hacía tortas fritas para los hermanos que estaban trabajando, limpiaba o no. Sigo con el problema del naufragio. Una cosa muy importante es esto. Dice que estaba allí Publio, era el gobernador de la isla y tenía una propiedad allí. Pero eran 276 personas. ¿Cómo las ubicaba? Entonces les buscó la forma y ubicó a los 276. En ese tiempo se enferma de fiebre y disentería su papá. Qué interesante que está hablando y con términos médicos bien detallados. ¿Saben por qué? El que escribe esto es Lucas. Lucas era médico y sin embargo no fueron sanados por Lucas, fueron sanados por el poder de Dios. Y no desecho los médicos, yo los consulto. Tiempo después, cuando se inspecciona la isla, se encuentran detalles importantes que ahora vamos a mencionar, porque quiero apuntar a esto. Si estás en naufragios personales, seguí adelante, porque es que Dios te está preparando. Ustedes creen que fue una casualidad, que fue la nave, y dice que cuando llegó, que pegó contra la bahía, ahí en la isla, se rompió, quedaron pedazos. Gloria a Dios, porque no quería que se volvieran. Estuvieron 3 meses sanando enfermos allí. Y Pablo ejerciendo su ministerio de sanidad. ¡Qué tremendo! Y esto movilizó a todos los nativos. Una campaña de 3 meses. Y uno dice, y bueno, pero
ahí, en una isla. ¿Y qué? Con unos pocos aborígenes, ¿valía la pena hacer esto? Como a veces nos preguntamos nosotros, ¿vale la pena invertir tiempo en esto? ¿No será que no? Yo les voy a demostrar que sí, que vale la pena. Dios nos guía. Y Pablo era un hombre guiado por Dios. ¿Saben por qué? Vamos a volver un poquito a ver por qué no fue casualidad. Vamos a leer un poquito más atrás, Hechos 27, 23. Desde el 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto, amados, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Un hombre con un sentido de pertenencia a Dios, cuyo corazón estaba tan unido a Dios que porque era pertenencia de Dios no podía dejar de servir. Si vos sos hijo de Dios, si vos sos un siervo de Dios, tenés que ser movilizado aún con el naufragio más grande que haya en esta, tu casa espiritual, aunque en tu casa, en lo personal, en tu familia haya naufragios espirituales, porque ahí había propósito. Publio dice que después de la sanidad de su padre, les dijo que se quedara, que se quedara. Y parece, uno dice, y sí, tuvieron una recompensa rápida. Dice que le dieron una nave buena, una nave nueva para que volvieran. Sabemos después cómo sigue la historia de Pablo, que él llegó a Roma y compareció, ¿no? En este momento, cuando ellos estaban sin sol, sin guía y sin nada, fueron a parar allí. ¿No te pasa que hay momentos en la vida que no te podés guiar por nada? Ellos, no había ninguna otra forma, no había el material que hay ahora, los elementos para tener una guía. Solo las estrellas y el sol, pero no lo había. Muchas veces no vas a ver ni las estrellas ni el sol. Solamente la voz del Espíritu Santo, que es el que te guía. Porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No había nadie que le dijo, mira Pablo, me parece que esto, no. Solo Dios. Y te voy a demostrar los propósitos. Pero antes te quiero contar, porque me pidió acá la pastora, del naufragio más grande de nuestra vida personal. De hecho, llegamos al Señor con un matrimonio destruido, naufragando. Ya ni tabla teníamos para agarrarnos, ¿o no? Ni tabla. Los platos ya estaban todos rotos, así que ya les conté a las hermanas que yo soy la rompevasos, que siempre rompo los vasos, porque soy humana, imperfecta, pero virtuosa. ¿O no? Y Pedro le suele hacer bromas a mi nieta, el amor de su vida. Y me guiña el ojo a mí y me dice, estoy un poco cansado, me parece que a esta mujer yo la voy a dejar. No, abuelo, dice, te cuida, te cocina rico. Los razonamientos. Sigo, el naufragio más grande de nuestra vida. Por situaciones que serían muy largo contar. Estoy orando, Dios me provea tiempo, quiero escribir un libro. Tuve muchas pérdidas en mi vida, muchísimas. Llegó un momento que entré en una depresión profunda, teniendo mi hijo de 6 años. Fue terrible. Tenía mi único deseo en la vida, me levantaba buscando con qué suicidarme. He tomado cosas, hasta he tomado frascos enteros de pastillas
con whisky para potenciar su efecto. Como él viajaba, aunque mi mamá estaba conmigo, se vino mi mamá conmigo, hice de todo. Y siempre de alguna manera alguien me solucionaba. Mi mamá me abría las persianas a la mañana de la pieza y yo me tapaba la cara y decía, un día más, me quiero morir, me quiero morir. Había tenido una sucesión de pérdidas, entre ellas muchos bebés, y la pérdida de mi padre y muchas cosas. Y estábamos allí. Llegó un momento que me tenían que internar porque venía una enfermera a las 10 de la noche y me inyectaba, hasta recuerdo el nombre, me inyectaba un líquido que era para hacer cura de sueño porque no dormía ni de día ni de noche, ni de día ni de noche. ¿Se imaginan cómo tenía el cerebro? Me inyectaban y con eso, que cualquier persona podía dormir 2 o 3 días, yo dormía 3 horas y me despertaba. Entonces Pedro, como trabajaba en una repartición provincial, pidió licencia y le dieron licencia con goce de sueldo. Entonces era enfermero, papá para llevar a la escuela, esposo, atender todo. Tenías 37 años, si podía hacer todo eso ahora, antes... Yo me acuerdo que se había puesto un delantal, me servía el desayuno y yo no quería comer, me daban pastillas para que comiera. El no querer comer es una manera de querer morir, porque evitamos el sustento. Entonces dicen, Dios nos proveyó un psiquiatra cristiano, pero antes de conocer a este psiquiatra cristiano, le dijeron, anda a tal lugar. Él estaba desesperado. Mi papá era joyero. ¿Te acordás, Pedro? Yo tenía bolsas así con lo que ahora alcanzaría para 2 departamentos y una camioneta. Joyas, y hechas por su mano, con piedritas preciosas y todo. Lo perdimos todo. Aún hasta herramientas de un taller que él tenía, porque aparte hacía cosas extras. Todo. Quedar en cero. En medio del naufragio, unos misioneros, que es allí donde yo conocí al Señor, dijeron, nosotros hablamos a Estados Unidos y te vamos a pagar el departamento hasta que ella se recupere, porque nos iban a rematar el departamento. ¿Es naufragio o no es naufragio? ¿Es naufragio o no es naufragio? Pero les cuento algo maravilloso. Como Dios, Él conocía la palabra, iba, entraba y salía. Pedro iba un día a la iglesia, se tomaba 3 meses de vacaciones, después volvía a ir, pero el Espíritu Santo lo usaba. Me llevan a un lugar y me dejan ahí. Y dice que él se fue a casa y él me dice, algo me decía, anda a verla. Anda a verla. Y dice que agarró el auto y se fue. Y no dejaban que me viera porque ya me estaban preparando para hacerme electroshock. Ustedes saben que el electroshock arruina a una persona para toda la vida, porque se olvida lo malo, pero lo bueno también. Y Pedro dice, no le haga nada porque yo me la llevo. No, usted no se la puede llevar. Sí, es mi mujer, yo me la voy a llevar. Dice, si no te denuncio. Y dice, no, nosotros lo vamos a denunciar. Porque si usted se la lleva y a ella le pasa algo, usted me tiene que firmar que usted se hace responsable de la vida de ella. Sí, dice, yo no me acuerdo nada, yo no. Sí me acuerdo que yo estaba con una bata y todo y que él me decía, vamos mamita, vestite. Y firmó que se hacía responsable, me cargó en el auto, no sé cómo hizo la conexión con este psiquiatra cristiano. Y me empezaron a tratar con la palabra, estuve internada, empastillada, estuve allí en medio del naufragio, pero fíjense una cosa, al lado de mi cama internaron a una chica que era hija de pastores con depresión también, y todos los días esos pastores me ministraban en el patio.
Y yo no me acordaba nada. La bondad del Señor, cuando salí de la depresión, me di cuenta que fluían los versículos bíblicos. Eso lo comparto siempre porque no lo puedo entender. Sí, una cosa entiendo, que las cosas espirituales se entienden por el espíritu. No pasaba por el intelecto, pero mi espíritu lo absorbió. En ese interín Pedro visitaba a una de las psiquiatras que atendían allí y le dijo un día: usted es un hombre joven. Y ella era también joven y buena moza. Yo le sugiero que usted se forme otra familia, porque esta mujer tiene una pérdida, un deterioro neuronal tan importante. Dios avergüenza la ciencia muchas veces. Un deterioro neuronal tan importante que no va a ser capaz ni de atender su propia casa. Va a estar internada, irá los fines de semana a su casa y las neuronas nunca más van a ser las mismas. En la parte cognitiva ella no va a ser capaz de tener entendimiento de nada, y usted es un hombre joven, y seguía insistiendo, y Pedro era muy buen mozo, es buen mozo. Entonces, yo de esto me enteré mucho después. Y dice que él no le dijo nada, pero él dio media vuelta y dijo: ¿cómo me va a decir cosas semejantes? El Espíritu Santo lo guió. ¿Cómo me va a decir a mí una cosa semejante? Es mi mujer, es la mujer que amo. Tengo un hijo, yo no la voy a abandonar por nada del mundo. Y Dios lo guió a buscar soluciones y apoyo en este psiquiatra cristiano que me atendía a mí, fue él también. Mis amados, salí al poco tiempo. Él me dice, este psiquiatra cristiano: yo le voy a hacer un tratamiento ambulatorio, quédese tranquilo. Y me daba de ejercicios, de terapia, palabra de Dios, palabra de Dios. Él era de los hermanos libres, me decía: vaya a la iglesia pentecostal, que es donde yo iba. Oración, ayuno. Al poco tiempo le digo, porque yo no manejaba dinero, inclusive no podía bajar las escaleras sola, y le digo: yo me siento bien, porque este psiquiatra me decía: yo nunca le voy a dar el alta, se la va a dar usted sola, y nunca diga que yo la sané, porque fue Dios, pero usted va a sanar. Y después de años, hace poco lo vimos, lo visitamos, él me da material, me da libros hermosos, me regala, dice, porque yo sé que vos los aprovechás. Dice: tu ficha es la única que conservo de hace 40 años atrás. Donde voy a los congresos de psiquiatría, cada uno expone su método. Yo presento tu ficha sin dar nombre, y cuando me dicen: ¿y qué método usaste?, yo saco la Biblia. Amén. En medio del naufragio. En medio del naufragio, mis amados. ¿Hace falta que te cuente el final de lo que estás viendo? Con neuronas atrofiadas, perdidas. Estudié, hice el 8º año de instituto bíblico. Hice todas las capacitaciones de asegurar justicia contra el abuso infantil y el abandono de personas, contra la trata de hijos. Antes de la pandemia, de las chicas, sentí que donde estábamos pastoreando había una necesidad de entrar de otra forma con la gente, y estudié operador social comunitario y el primer nivel de psicología. Entonces obtuve el apoyo del intendente y puso a nuestra disposición psicólogas y visitadoras sociales para poder trabajar mejor con él. Él mismo fue tocado por Dios y Dios le dio directivas, y el pueblo salió de la ruina, salió de la postergación, y hoy es un pueblo próspero. Hay obras por todas partes porque el Espíritu de Dios ingresó como las aguas cubren la mar. Amén, amén. Ese es el medio del naufragio. Empecé a trabajar, porque yo veía que estábamos económicamente ahí.
ahí. Y le digo a Pedro, me parece que voy a empezar a viajar a Buenos Aires. No, mamita, no, dice. Venía a Buenos Aires en tren, aún no había los tours, compraba ropa, vendía, marcaba. Fuimos saliendo de las deudas. Cuando quisimos devolver a estos pastores, a los hermanos libres, dice, no, eso viene de parte de Dios. Ese fue Dios en medio del naufragio, amados míos. No te apabulles por lo que estás pasando. No te apabulles. Cuando el último cosa que ahí Pedro, ella salida de todo esto, antes de conocer a Cristo, otro naufragio, ¿no? Me costó mucho tener el único hijo que tengo acá y tengo 3 allá. Siempre decíamos, nosotros por lo menos 4, nos encantaban los chicos, cuando nos encantan igual. Entonces, en uno de los embarazos, 5 meses y medio de gestación, y él viajaba de lunes a viernes. Yo estaba sola, mi mamá me ayudaba con mi nene, porque yo trabajaba en una empresa, era secretaria de un contador, el cual me hablaba de Cristo siempre y yo no quería saber nada. Era hijo de pastores, como Dios me buscaba. Entonces no había ecografía, me hace el monitoreo el médico y me dice, mamá, ¿viniste sola? Le digo, no tenga miedo de decírmelo, porque no se mueve. No se mueve. ¿Qué me tocaba? No iba a llamar a la empresa donde él trabajaba para que lo llamaran, estaba viajando, se iba a estrellar por el camino. Era el cumpleaños de mi hijo, cumplía 3 años, y le digo, ¿qué hago, doctor? Porque tengo todo No está desprendido, no vas a tener nada. Así que estoy en el cumpleaños con el nene a UPA, así, y yo sabía que portaba muerte, ya no portaba vida. Estaba en una condición psicológica, ya venía, esto fue antes de la depresión, ya venía arrastrando, medicada, y no me pudieron provocar el parto. ¿Qué se hizo? Un aborto. En ese momento estuve clínicamente muerta algunos segundos. Yo le contaba anoche a los pastores, yo no vi un túnel, yo no vi una luz, yo no vi nada. La sensación de desamparo y de soledad que yo sentía, me veía chiquitita y yo viajaba y él estaba en el pasillo, una cortina, el viento, y él tenía las manos la cara entre las manos y lloraba. Y yo quería bajar, yo decía, yo quiero bajar. Yo quiero estar con él, yo quiero bajar. Y yo era como que aparecía por el pasillo de mi casa y mi nene le veía los rulitos de arriba a mi mamá que lo llevaba en el triciclo. Y yo, no, yo quiero estar con mi hijo. Y que yo me sentaba en la camilla chiquitita así y quería decir, yo quiero volver. Escuché todo lo que hablaban. Fue traumático. Cuando desperté, que me llevaron a la habitación, le dije a él, y me dice, ¿segura? Sí. Y cuando vino el médico le digo, doctor, usted le dijo a la enfermera que me bajara la cabeza, y ella me bajó tan rápido la parte de la camilla que a mí me duele acá. Y usted tenía como unos lentes grandotes así y estaba todo salpicado de sangre. Y usted le decía, inyectale más. Y lo miró a él y le dijo, sí, estuvo muerta clínicamente, no la embaraces nunca más. Cuando conozco al Señor, claro, yo quería tener otro. ¿Saben qué pasó? Me hice todos los estudios, estaba todo bien, caprichosa, porque decía, ¿qué pasó? El Señor, a los 40 años, me retiró la fertilidad. Entonces, como dice, te dije que no y es no. Naufragios. Si alguien puede hablar de naufragios, somos nosotros.
y te queremos impartir que te levantes. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé, no te conozco. Quizás estés pasando peor de lo que pasamos nosotros, o quizás similar, pero nuestra vida fue sembrada de naufragios y gloria de Dios. 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 En cada naufragio Dios estuvo siempre con nosotros. Por eso lo que compartió Pablo me encanta. Arraigados el uno con el otro, si son matrimonio, y arraigados en la iglesia, siempre quieren que les diga más. Todas esas cosas nos unieron. Antes de, cuando yo hacía tantos tratamientos que exponía mi vida para poder embarazar, mi cuñada, una de las hermanas de él, me dice un día: vos no te preocupes, vos no te preocupes, vos no me... Ella me dice: Nina, no hagas más nada, no te preocupes, porque mi hermano dijo: yo quiero tener hijos con ella, pero si ella nunca los tuviera, yo nunca la voy a dejar y yo la amo igual. ¿Serías capaz de hacer eso por tu esposo o por tu esposa? Pero son naufragios. Cuando ella me dijo eso, yo digo: ¿en serio? Sí, dice. Él me dijo: yo no la voy a dejar, aunque nunca tenga hijos. Mis amados, vuelvo al pasaje para que veas los frutos del naufragio de Pablo, como lo vas a ver vos en tu vida. Mire, dice que Publio llegó a ser un hombre muy famoso, uno de los gobernadores más importantes dentro del pretorio romano. Se encontraron inscripciones en la isla, después de mucho tiempo, con palabras que había dicho Pablo, lo que coincidía exactamente con ese relato. Y allí en Malta se fundó la primera iglesia cristiana. ¿Hay frutos o no hay frutos? Cuando le creemos al Señor y nos levantamos de los naufragios, ¿hay fruto o no hay fruto? Hubo frutos, y en estos aborígenes, la primera iglesia cristiana. Y después se fue a Atenas, este gobernador, también a llevar el evangelio. ¿Se dieron cuenta los frutos de una visita forzosa, de una visita inesperada, de algo que parecía que no daba fruto? Centro Familiar Cristiano de Bernal. ¿Te das cuenta que no te hablo como individuo, te hablo como cuerpo? Centro Familiar Cristiano de Bernal. No te asustes por los desafíos. No te asustes porque a veces pasan cosas que mueven todos nuestros cimientos. Permanecé, como decía Pedro. Tenés cimientos, tenés raíces, apoya la visión, seguí adelante. En lo personal, no sé lo que te está pasando. Hay desamor, hay tristezas, hay enfermedad. Por eso te conté, porque hemos pasado naufragios de enfermedad y graves. Ayer le decía a las chicas: tengo 3 cirugías de cáncer de mama, más otras cosas. Pero siempre hemos permanecido el uno con el otro, sabiendo que Dios tiene la victoria. Centro Familiar Cristiano de Bernal, te levantarás con mucho más poder en este tiempo para influir en otras congregaciones, y aún de entre ustedes, junto con sus pastores, serán aquellos que ministrarán a pastores. Cuando Dios nos dio esta palabra a nosotros, que íbamos a ministrar a pastores, a matrimonios, a mujeres. Pedro trabajó muchos años en Fraternidad de Varones, recorriendo la zona, yendo a los pueblitos donde nadie visitaba a los pastores, ayudando en lo material, en lo espiritual.
y de aquí van a salir esos, porque sus pastores van a ser llamados a esos. Y ustedes los van a tener que acompañar. ¿Qué te quiero decir? No te apabulles. No te apabulles. No abandones, no te quieras tirar a la mar porque vas a quedar a la deriva. Arraigate, afirmate. Los naufragios tienen una salida cuando estás arraigado en el Señor. Los naufragios tienen un fin de victoria. Los naufragios tienen un propósito. Como acá que nació la primera iglesia cristiana, aún Dios tuvo un propósito. Cuando se enfermaron tantos de fiebre y disentería, mientras Él estaba en ese lugar, hay un propósito, mi hermano, mi hermana, hay un propósito para este centro familiar cristiano de Bernal. Y vos tenés que ser parte, arraigado y cimentado en amor. No te abandones, no dejes el lugar donde Dios te plantó, porque la responsabilidad es tuya, es mía, es de cada uno en el lugar donde Dios nos plantó. Dios me dio la gracia para amar a mi pastor y callar muchas cosas y ayudar. No escuches palabra negativa, levántate. ¿Hay naufragio? Sí. Pero acordate de esto, que donde hay fuego, hay milagros. Cuando el fuego arde, el enemigo tiene que huir. Así que en este naufragio, que yo no sé cuál sea lo que estemos pasando, no sé en qué estás atrapado o atrapada, no sé qué cosas tendrás que renunciar quizás, para que a veces el naufragio parece que se prolonga y no ves nada. No, depende de nuestros renunciamientos interiores. Ahí te quiero decir, hay que alijar la nave, hay que ir sacando el peso que estorba para que podamos seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo que los naufragios no harán que se pierda tu vida? Amén. Se podrán perder cosas como nosotros. Le digo, Pedro, pero, porque él a veces dice, mira todo lo que tenías de tu papá, pero lo que tengo ahora vale mucho más. Lo que quizás Dios permitió para que no me envanezca. Yo lo entendí así, porque era tanto y de mucho valor. Lo que tengo ahora vale más, vale muchísimo más. La posición económica que teníamos con mi familia era bien, pero la posición que tengo ahora en Cristo es mucho mejor. Entonces mi vida tiene gozo, mi vida tiene paz. Los naufragios no nos hunden, no te dejes hundir. Decirle al que está al lado, no te dejes hundir. No te dejes hundir, decíselo, no te dejes hundir. Tenés que salir, porque Dios tiene propósitos.